Lo tenemos, amén. Mateo 23, 2 en adelante. Dice así la palabra del Señor. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos les digan que guarden, guárdenlo y hagan. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y los saludos en las plazas y los hombres que le llaman rabí, rabí o maestro, maestro. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Luego comienzan 7 ayes, ¿verdad? Más ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y hay un mensaje muy duro de nuestro Señor Jesucristo en el siglo I. Fíjate, este mensaje estaba escrito o fue dicho contra los maestros de la ley religiosa. La Biblia lo llama los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas era el nombre o el título que se le daba en el siglo I a los doctores de la ley, los eruditos, los estudiosos de la ley de Dios, que eran normalmente miembros, muchos de ellos, del grupo religioso más grande llamado los fariseos. Los maestros de la ley eran los intérpretes de la ley de Dios. Eran los especialistas en cuanto a la ley. Pero los fariseos eran el grupo más numeroso y más estrictos en cuanto a la observancia de la ley de Moisés. Para dar una idea, si era día sábado, que comenzaba el viernes a las 6 de la tarde y terminaba el sábado a las 6 de la tarde, ellos contaban los pasos que se debían de caminar durante ese día. Y si alguien caminaba de más, le decían: ¿y tú por qué estás caminando de más? Estás quebrantando la ley. Y lo sermoneaban y lo exhibían y lo maltrataban, y de ser posible, si no hacía caso, hasta podían terminarlo matando, simple y sencillamente por caminar más de lo que manda la ley. Preparaban los alimentos un día antes, ese día procuraban no hacer absolutamente nada. Eran personas muy meticulosas en cuanto a todo lo que la ley de Moisés exigía. Pero la Biblia dice que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Las sinagogas estaban diseñadas de tal manera de que había una cátedra, la cátedra de Moisés, era un púlpito como este, pero estaba hecho de piedra y habían asientos de piedra en la parte de adelante. Y entonces los fariseos y los principales
y especialmente los escribas, los doctores de la ley, ellos no les gustaba mezclarse con el pueblo. No les gustaba sentarse donde se sentaban las demás personas que venían a escuchar la ley de Dios. Ellos se creían personas muy especiales, así que tenían un lugar especial en donde sentarse, aún en la casa de Dios. Y entonces se notaba la diferencia, porque aún su manera de vestir era totalmente diferente a lo de las demás personas. Eran personas que se vestían de manera diferente. Entonces, la Biblia nos dice, por ejemplo, que ellos ataban cargas pesadas, dice el verso 4, y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren mover esas cargas. Le ponían cargas pesadas al pueblo, le decían qué hacer, pero ellos no estaban dispuestos a hacer aquello que estaban enseñando. Sin embargo, la Biblia dice que la motivación por la cual hacían el ministerio, en el verso 5, es que hacían todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y esa era su principal motivación en la vida, que las personas los admiraran, sentir que pertenecían a otra clase social, ser admirados, ser personas que se habían encumbrado en la casa de Dios, y ellos buscaban con todas sus fuerzas ser vistos por los hombres. Y Jesús dijo, pues ensanchan sus filacterias. Las filacterias eran como unas pequeñas cajas donde estaban guardadas promesas de la palabra de Dios, versículos de la Biblia. Y ellos ensanchaban esas filacterias como quien dice, mira, yo soy bien espiritual, yo sí conozco las escrituras, yo sí soy una persona que conozco de Dios. Y luego dice, y extienden los flecos de sus mantos. Entonces parecían pavos reales en el siglo I. Personas que se vestían, que usaban las escrituras, toda su motivación era que la gente los admirara, que estuvieran muy bien delante de los hombres. Y por eso es que amaban los primeros asientos en las cenas. Si tú los invitabas el día que había una cena, una ceremonia, tenías que ponerlo ahí junto a la novia, junto a la quinceañera, junto a la persona más especial, porque ellos amaban ser primeros en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas. O sea, ¿por qué? Porque querían ser vistos literalmente por los hombres. Y los saludos en las plazas, que los hombres les llamaran rabí, maestro, y eso los llenaba de orgullo. Pero Jesús nos dio una enseñanza muy clara, y Él dijo, pero tratándose de vosotros, ¿a quién le está hablando Jesús? A sus discípulos, a nosotros, los que hemos alcanzado gracia en el nombre del Señor. Pero tratándose de vosotros, no querráis que os llamen rabí, que digan, allá va el gran maestro, el gran iluminado, porque solo uno es vuestro maestro, y vuestro maestro es el Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cristo Jesús es nuestro maestro por excelencia. Él es el gran maestro. Y todos vosotros sois hermanos en el Señor. ¿Qué somos nosotros? Hermanos en Cristo. Somos hermanos en el Señor. Entonces, en el Evangelio, ante los ojos de Dios, no existe ese elitismo, porque todos nosotros somos, ¿qué somos? Hermanos en Cristo Jesús. Solo hay uno que es el gran maestro, y ese gran maestro se llama Cristo Jesús. Pero entre nosotros somos, ¿qué somos?
hermanos en el Señor. Escuche bien. Y no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre. ¿Quién es vuestro Padre? El que está en los cielos. Entonces eso de llamarle Padre al hombre en la tierra, a un líder espiritual, decirle, es que usted es mi papá. La Biblia dice, no le llamen a nadie Padre en la tierra, porque ustedes solo tienen un Padre, y ese Padre celestial es aquel que está en los cielos. Aleluya. Denle gloria al Señor nuestro Dios, denle alabanza. Ni se hay llamados maestros, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién es nuestro maestro? El Cristo. Porque el que es mayor de vosotros debe de ser el servidor, debe de ser el siervo, debe de ser servidor de los demás. En el reino de Dios, lo que nos hace grandes delante del Señor no es el título. No es que yo sea el gran maestro, el gran pastor, el gran doctor. Lo que me hace grande ante los ojos del Señor es que yo tenga un corazón de siervo, que esté aquí para servir y no para ser servido. Porque el que se enaltece será humillado. Mira, en aquel día van a haber grandes sorpresas delante de Dios. Gente que se consideró extremadamente grande y que estaba en una gran posición, que se enalteció a sí mismo. En aquel día esas personas, que dice la Biblia, serán humilladas delante de Dios. Pero aquellos que han sido humillados serán enaltecidos delante del Señor nuestro Dios. Entonces yo tengo que decidir en la vida, bueno Dios, ¿yo qué quiero? ¿Quiero ser humillado o quiero ser enaltecido? Yo quiero ser enaltecido por ti. Yo quiero que aunque ante los ojos de la gente yo sea humillado y menospreciado, Señor, yo quiero ser grande delante de tus ojos. Que en aquel día me diga, bien siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya, amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? Amén. Esa es la meta cristiana. Qué hermosas palabras, ¿no? Buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y esas palabras, mis amados hermanos, van a tener un peso eterno. La gloria que ofrece el mundo, aún la gloria que ofrece la religión, es temporal, es pasajera, dura un tiempo. Pero la gloria que ofrece Cristo Jesús dura por toda la eternidad, donde los años no acabarán en la presencia de nuestro Dios. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Aleluya. Denle gloria al Señor Jesús. ¿Por qué el ser humano busca enaltecerse? Porque esa fue la naturaleza que heredamos de Satanás. Acuérdese el engaño de Satanás en el huerto. ¿Qué le dijo el diablo a Eva? No morirás. Come del fruto prohibido, no morirás. Dios sabe que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos y serás como ¿quién? Como Dios. El mismo anzuelo que él mordió, ahora se lo está poniendo al ser humano. El querer ser como Dios. O sea, Dios habita en las alturas, en la santidad, que es altísimo, que es glorioso, que es temible. La mujer vio que el fruto era codiciable.
lo tomó y lo comió y le dio también a su marido y fueron abiertos sus ojos, pero jamás fueron como Dios. Al contrario, su naturaleza se distorsionó, porque el Dios del cual nosotros hablamos en la Biblia es un Dios humilde y sencillo. Imagínate que estuvo dispuesto a nacer en un pueblo allá en la sierra, allá en la sierra de Judea, en un pueblito llamado Belén, y que lo pusieran ahí, lo volvieran en pañales en medio de los animales. Ahí nació y lo ponen en un pesebre, en lugar donde comían los animales. Y creció no en Jerusalén, sino en Galilea de los paganos, en el norte de Israel, allá con los galileos, donde nunca había salido ni un solo ilustre. Y Jesús de Nazaret, mis amados hermanos, entonces nos demostró que Él es de un corazón humilde. Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. O sea que la gente arrogante al final no es feliz, no tiene paz en su corazón, no tienen esa tranquilidad en sus vidas. La gente arrogante no es feliz. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dijo? Y hallarán, ¿qué hallarán? Descanso para sus almas. La gente arrogante no descansa, ni duermen bien, viven pensando nomás en grandezas, en vanidades, en cosas ilusorias. Pero tú y yo no somos llamados a una vida de enaltecernos. Dios quiere que seamos mansos, sencillos, mansos como palomas, sencillos como palomas, astutos como serpientes, dijo Él. Porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Ahora, aunque no debemos de llamarle a nadie Padre ni Maestro, el gran Maestro espiritual en la tierra, porque uno solo es nuestro Padre que está en los cielos, y uno solo es el Maestro, que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando dicen amén, aleluya. Sin embargo, encontramos la función, no el título, sino la función de un Padre espiritual a la luz de la Biblia. Porque una cosa es el título, que me digan: Padre, Padre y Maestro, y lo inflen y lo hagan sentir en las nubes. Pero otra cosa es la función paternal de un líder espiritual. Y esto lo encontramos en Pablo, y no está contradiciendo las Escrituras, porque una cosa es buscarlo y otra cosa es serlo. En el 4:14 de Primera de Corintios encontramos al apóstol Pablo diciendo esto. Escucha bien: no les escribo esto para avergonzarles, sino para amonestarles. ¿Cómo? El cómo ya lo hace una figura retórica, ya lo hace una comparación. Como a hijos amados. Porque aunque ustedes tengan 10,000 ayos, 10,000 maestros en Cristo, ustedes no tendrán muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo les engendré por medio del Evangelio. Yo estaba leyendo este 4:15 en la Nueva Traducción Viviente, y lo dice todavía de una manera más clara. Primera de Corintios capítulo 4, verso 15 dice: pues aunque ustedes tengan 10,000 maestros que les enseñarán acerca de Cristo, tienen un solo Padre espiritual. Pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando yo les prediqué la buena noticia. Entonces, si usted lo lee entre líneas, usted va a pensar y va a decir: bueno,
Entonces Pablo no se sujetó a lo que enseñó Cristo. Pablo no estaba buscando ser un padre espiritual. Él era como un padre, porque la palabra como lo hace una figura retórica. Es una comparación, no es algo literal. Él está tomando la figura de un padre y él dice, como un padre ha cuidado de sus hijos, yo he cuidado de ustedes. Entonces, pues aunque ustedes tengan 10,000 maestros que les enseñen acerca de Cristo, tienen un solo Padre espiritual, pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando yo les prediqué las buenas nuevas, las buenas noticias acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros, los líderes espirituales, podemos ser como padres espirituales. No un padre espiritual así que me digan papá, papá, sino tener un corazón de padre. ¿Por qué? Porque Pablo les había anunciado y les había predicado la buena noticia. Te voy a decir qué es la diferencia. Tú puedes tener 10,000 maestros. Es más, hoy en día los hay en el Facebook, los hay en las redes, los hay en YouTube, los hay en todos lados. Pero hay muy pocos padres espirituales. ¿Estamos aquí, iglesia? Hay muy pocas personas que se hagan responsables de ti. Y si no, compruébalo. Mira, tú, por ejemplo, puedes escuchar al mejor predicador, al que mejor te guste, pero llámalo para que venga a orar por ti porque estás enfermo y estás agonizando. A ver si vas a venir a orar a tu casa. No lo va a hacer. Te va a decir, no, pues es que tendría que pagarme los viáticos, el vuelo de avión, tendría que usted pagar esto, pagar lo otro, y definitivamente no puedo ir porque estoy muy lejos. No lo va a hacer. Pero si tienes un padre espiritual, alguien que tiene la paternalidad de Dios en su corazón y está dentro de ese ministerio y le pide y dice, pastor, de verdad yo estoy en una situación en la cual me urge que venga a orar a mi casa, que venga a orar por mí. Si tiene paternalidad espiritual, va a ir a orar por ti a tu casa. ¿Estamos aquí, iglesia? Hay muchas personas que lo que tienen en la vida son maestros, pero no han encontrado una casa donde haya una paternalidad espiritual. No alguien a quien le llamemos padre, sino alguien que haga la función de un padre, que verdaderamente esté ahí en el momento en que tú lo necesitas. Que dice, pues aunque ustedes tengan 10,000 maestros que les enseñen acerca de Cristo, tienen un solo Padre espiritual. Y Pablo les dice, yo me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando yo les prediqué la buena noticia. Entonces Dios no quiere que como líderes espirituales nos inflemos y digamos, yo soy el gran padre espiritual y la verdad es que voy a extender mis mantos y mis flecos y voy a querer que todo el mundo me respete y me salude y me voy a poner en un pedestal. No, un padre que es verdaderamente padre tiene una actitud diferente. Cuando Dani, Caleb o Dani y Samuel nacieron, mi vida cambió, porque yo antes de eso, cuando era soltero, jamás quité pañales. Pero cuando nacieron mis hijos, mi esposa me dijo, oye, yo estoy haciendo la comida, el niño se hizo de la popó, puedes irle a cambiar el pañal. Y yo la primera vez me hacía así como que con la cara de un lado, ¿verdad? Qué feo huele esto, ¿verdad? Y me enseñó a limpiar. Y entonces me di cuenta que ser papá implica cambiar pañales. Luego me decía, oye, puedes hacerle el biberón. Y allá estaba, ¿verdad? Hirviendo agua.
y echándole leche y batiéndolo y luego poniéndolo en agua para que se rebajara el calor, y tener que estárselo dando literalmente y viendo que no se atorara cuando se lo estaba comiendo. Hoy el niño está llorando, puedes irlo a ver y a levantarse a la medianoche, en la madrugada. Entonces, la función de un padre tiene que ver con una función de servicio. Este fue el mismo trato que Dios hizo con Abraham. Dios le cambió el nombre a Abraham y Dios le dijo: ya no te vas a llamar Abraham con 5 letras, sino que le añadió 2. Te vas a llamar Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham con 5 letras significa padre enaltecido, alguien soberbio, lleno de arrogancia, alguien a quien admiraban. Se dice que porque Sarai significa princesa y era su media hermana, se dice que Abraham era un príncipe en la nación de la cual él provenía. Era alguien que estaba en un lugar encumbrado, era muy alto, era alguien que a todo el mundo admiraba, respetaba y saludaba. Pero Dios le dijo: ya no me gustas así, Abraham, de aquí en adelante te vas a llamar Abraham. Y le añadió 2 letras al nombre. Y Abraham significa padre de multitudes. No es fácil ser padre de multitudes. Yo lo experimenté el año pasado. Estábamos con el proyecto de construcción, con deudas por todos lados. A veces yo, así como agarraba mi quincena, me tocaba pagar y esperar a que Dios proveyera para mis necesidades. Y entonces estaban pasando por momentos bien difíciles. Y luego llegaron hermanos o familias, pastores, que estoy pasando esta necesidad. Yo decía: Dios mío, pero si debemos a la construcción, yo ya di mi quincena y aún tengo que ver de dónde, cómo apoyo a esta familia. Y créanmelo, para mí era difícil, es complicado, es como tener muchos hijos. Pero aún así buscábamos la manera de ver cómo apoyar a esa familia. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros nos convertimos en padres, nos convertimos en personas que nos hacemos responsables de los demás. Y tenemos que hacerlo con una actitud de servicio, no de servirnos de los demás, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino a servir y a poner su vida en rescate por muchos. Cuando dicen amén, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pablo era el padre espiritual en el sentido funcional de la iglesia en Corinto. Él engendró esa iglesia, él la formó. Sin embargo, los corintios, escuche bien, tenían una actitud de menosprecio hacia Pablo. Ellos tenían una actitud de menosprecio hacia la persona de Pablo. Por eso él les escribe un poquito antes. Y dice en primera de Corintios 4:1. Así que a Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo. ¿Qué dijo Pablo que era? Un simple servidor de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe de ser fiel. Y entonces, luego sigue diciendo, verso 6: amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como de ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención, no estarán orgullosos
de uno de sus líderes a costa del otro. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía un problema. ¿Cuál cree que era el problema? Orgullo, autosuficiencia. Ellos creían que no necesitaban líderes espirituales. Pues ¿qué derecho, le dice, tienen a juzgarme así? ¿Qué tienen que Dios no se los haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? ¿Qué había en ellos? Jactancia. Se jactaban. Escuche bien cómo pensaban los corintios, la gente de Corinto, verso 8. Ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan. Ustedes creen que ya son ricos. Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. En otras palabras, la gente de Corintio decía: nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos. Somos maestros en el Evangelio. Ya no necesitamos a Pablo ni a Apolos. Ya entre nosotros reinamos. No necesitamos líderes espirituales. Creen que ya son ricos, que ya lo tienen todo. Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Y entonces Pablo tiene que recordarles a los corintios de que no se puede vivir en la vida cristiana con arrogancia, con menosprecio, sin sujeción a aquellos a los cuales Dios ha puesto para administrar los secretos del reino de Dios. Y por eso dice Pablo: a veces pienso que a nosotros los apóstoles Dios nos puso en exhibición como a prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo al mundo entero. Tanto a la gente como a los ángeles, nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser muy sabios en Cristo. Nosotros débiles, pero ustedes son poderosos. A ustedes los estiman, pero nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo, dice Pablo, pasamos hambre, sed, nos falta ropa para abrigarnos a menudo, somos golpeados y no tenemos una morada fija. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida, bendecimos a los que nos maldicen, somos pacientes con los que nos maltratan, respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así se nos trata como a la basura del mundo, como el desperdicio de todos, hasta este preciso momento. Yo no les escribo estas cosas para avergonzarles, sino para advertirles como mis amados hijos. Pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñen acerca de Cristo, tienen un solo Padre espiritual. Me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando yo les prediqué la buena noticia. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo con Pablo y su ministerio? Habían personas que se habían llenado de arrogancia y decían: ya no lo necesitamos, sin Él reinamos, ya hemos recibido el Evangelio y no necesitamos ese líder espiritual. Nosotros vamos a buscarnos nuestros propios líderes espirituales. Y esa actitud de arrogancia es antibíblica y es anticristiana. O sea, la arrogancia puede estar en los líderes espirituales que se encumbran y quieren ponerse en un pedestal al cual Dios no les llamó. Pero también los miembros de la congregación pueden ser seducidos
arrogancia dentro de su propia vida. Y son esas personas que no se sujetan a nadie, andan de iglesia en iglesia, buscando maestros, buscando sabiduría, buscando privilegio, buscando que los tengan en un lugar de honor. Pero definitivamente, mis amados hermanos, no quieren un padre espiritual que les guíe, que les diga cómo caminar la vida cristiana. La paternalidad espiritual existe. Pablo le dijo: yo me convertí en un padre de ustedes cuando yo les prediqué la buena noticia. Así que les ruego que me imiten. Por esta razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como enseño en todas las iglesias. Algunos de ustedes, le dice el 18, no todos, algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos. Pero iré pronto si el Señor me lo permite, y entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o si en verdad tienen el poder de Dios. Pues el reino de Dios no consiste en muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Y si usted ve, 2 veces menciona la palabra arrogantes, arrogancia. Entonces, la arrogancia no es de Dios. ¿Quién fue el primer arrogante en la historia bíblica? El diablo, ¿verdad? Él dijo: me subiré al monte de Dios, me sentaré junto a las piedras del testimonio y seré semejante o igual al Altísimo. O sea, él quiso elevar su propio reino, elevar su propio trono. Y el Señor se lo bajó de ahí y lo puso a morder tierra, que no se le llama la serpiente antigua que muerde polvo, come hombres. Polvo eres y polvo te convertirás. Y lo llamó a la serpiente antigua y lo puso por tierra de lo alto. Dios lo derribó porque estaba edificando su propio reino. Nosotros tenemos que decidir en la vida cristiana si andar buscando 1000 maestros o decir: yo voy a tener un padre espiritual que me deje, que me diga cómo vivir la vida cristiana, que verdaderamente va a estar ahí cuando yo lo necesite, que en verdad me va a nutrir de las enseñanzas del Evangelio del reino de Dios, que verdaderamente tenga esa paternalidad de parte del Señor nuestro Dios. O voy a andar buscando del tingo al tango 1000 maestros. Hay personas que así andan, del tingo al tango. Hoy están aquí, mañana están allá, y andan, y en ningún lugar se satisfacen. ¿Saben por qué? Porque son arrogantes, no son enseñables, no tienen un espíritu dócil, porque muchos de ellos ni siquiera han nacido de nuevo. Porque si verdaderamente hubieran nacido de nuevo, no andarían buscando un líder espiritual a su medida. Creen que son tan especiales que necesitan un líder espiritual a su medida y menosprecian lo que Dios les ha dado. De esos hay muchos que andan por las iglesias buscando, ¿verdad?, dónde encontrar esa paternalidad. Pero yo quiero decirles, en esta casa hay paternalidad. Dios nos ha dado líderes espirituales. Vamos a sujetarnos a ellos, vamos a caminar juntos. No somos líderes encumbrados. Yo jamás me he sentido alguien inaccesible. Yo platico con los hermanos, nos relacionamos, porque entre nosotros somos, ¿qué somos? Hermanos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
Amén. Dale gloria al Señor. ¿Quiere usted verdaderamente echar raíces en un ministerio? Busque esa, si ha encontrado esa paternalidad espiritual donde se le enseña la palabra de Dios, donde usted va a echar raíces, ahí quédese. No ande del tingo al tango, buscando maestros espirituales, buscando esto. Busque a Cristo, busque su palabra. Y si aquí se le predica la palabra de Dios y la palabra de Cristo, ¿quién más anda buscando? En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo que haya sido dado a los hombres en quien podamos ser salvos, más que en Cristo hombre. En Él estamos completos, porque Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Aleluya. Póngase en pie por un momento, en el nombre de Jesús. Póngase en pie. Señor, te damos gracias, Padre, por la revelación que tú nos dejaste de tu palabra. No queremos ser como los corintios, Señor. Tampoco yo quiero ser como los fariseos o los maestros de la ley que se encumbraban y se ponían muy aparte. Era difícil llegar a ellos porque se creían más importantes que la gente. Pero tampoco yo quiero ser un congregante como los corintios, donde había gente entre los corintios que era arrogante y no se sometía ni se sujetaba a nadie. Y andaban de ministerio en ministerio, de iglesia en iglesia, ocasionando problemas. En lugar de vivir un evangelio sencillo, tú nos enseñaste y nos dijiste: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y ustedes van a hallar reposo para sus almas. Padre, ayúdanos a menguar para que tú crezcas en nuestros corazones, a decir: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Quita toda actitud de arrogancia de nuestra vida, Señor, porque ¿qué tenemos que no lo hayamos recibido? ¿Qué somos que tú no nos lo hayas dado, Señor? Pues todo proviene de ti, oh Dios. Todo proviene de ti, Señor. Ayúdanos a menguar, Espíritu Santo de Dios, a no ser altivos, a no pensar más de nosotros mismos de lo que debemos de pensar, a ver a los demás como superiores a nosotros mismos, Señor, y que todo monte se baje y todo valle sea rellenado delante de tu presencia. Trae salud, Señor, a tu iglesia. Quita toda arrogancia y toda altivez de espíritu, Dios, y ayúdanos, Señor, a caminar juntos, a llegar a la meta, porque el que se enaltece en esta vida un día tendrá que ser humillado, y el que es humillado un día va a ser enaltecido delante de ti, Señor. Gracias te damos, Cristo Jesús. Gracias te damos por esta enseñanza. Muchas gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Ahí donde usted se encuentra, quiero pedirle que por un momento de su mano derecha vamos a hacer la oración que Dios le dijo a Aarón que debía de hacer por su pueblo. Dios le dijo: así vas a bendecir a mi pueblo. Somos el pueblo de Dios. Su bendición está en medio de nuestras vidas. Que el Señor nuestro Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor tenga de ti y de tu familia misericordia. Que el Señor alce y haga resplandecer sobre nosotros su rostro y ponga en ti paz, bienestar. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y declaro que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Que vas a ser fructífero y vas a ir a compartir las buenas nuevas con la gente que está allá afuera. Señor, muchas gracias.
Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle fuertes aplausos.